Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más del Profe Omar. En esta ocasión con un tema relativo a matemáticas financieras y particularmente nos hemos de referir al asunto de los logaritmos. Esos logaritmos que de repente pues no, en alguna etapa de la vida no los conocemos, no sabemos que existen, pero a fin de cuentas los hemos manejado en más de una ocasión. Si recordamos la definición de un logaritmo, es simplemente el exponente al que hay que elevar una cantidad para que me dé otra. Por ejemplo, si yo elevo 2 al cuadrado, me da 4. Quiere decir que el logaritmo base 2 de 4 es igual a 2. ¿Sí? Simplemente para repasar estos conceptos y también repasar un poquito cómo y qué aplicación tienen los logaritmos, que de entrada nada más como punto histórico, los logaritmos hace bastantes años, no sé, más de 50, 60 años, los logaritmos tenían una aplicabilidad importante. Y antes de que hubiera calculadoras científicas y antes que hubiera toda la tecnología que hoy día tenemos, pues existía lo que se llamaban y lo que utilizaban los ingenieros de ese entonces, eran reglas de cálculo, que simplemente eran un instrumento a manera de regla, una regla común y corriente, pero que tenía muchas escalas deslizables. Y de esa manera se podían sacar cualquier operación a partir del uso de los logaritmos. Ese era el poder de esta propiedad de los números, que a fin de cuentas el logaritmo es un exponente. Hoy día con la tecnología pues han quedado un poquito en desuso, sobre todo porque pues obviamente todas estas operaciones que vamos a repasar el día de hoy pues se pueden hacer a través de un programa o inclusive a través de una calculadora financiera. Pero bueno, aquí lo importante es aprender cómo y de dónde sale todas las operaciones que nos encontramos, en este caso con nuestro tema de los logaritmos. Vamos a ver algunos de los ejemplos típicos que pueden salir o que se pueden generar de manera particular con los logaritmos. Bueno, vamos a empezar por este lado, el lado izquierdo, y dice este primer inciso: cambiar cada expresión exponencial por una logarítmica equivalente. Es decir, lo que vamos a hacer con cada uno de estos incisos es reexpresarlos de manera equivalente, pero a través de un logaritmo. Una situación bien importante que les debo de comentar es que también el hecho de que yo potencie, por ejemplo, en nuestro mismo ejercicio de 2, o nuestro mismo ejemplo de 2 al cuadrado, 4, esa operación de exponenciar también suele llamarse antilogaritmo. Entonces, el hecho de yo elevar 2 al cuadrado, estoy aplicando un antilogaritmo, estoy haciendo el proceso inverso de un logaritmo. Nada más para quedar un poquito en contexto y pues que recordar también esa situación. Si ustedes escuchan, voy a sacar el antilogaritmo, o si en algún libro ustedes leen, voy a obtener el antilogaritmo, pues es simplemente voy a potenciar la expresión, nada más. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve cada uno de estos ejercicios. El primero dice 2 a la sexta es igual a 64. Eso lo tenemos bien comprobado. Lo hacemos con la calculadora y efectivamente sí nos da eso. Muy bien, si yo reexpreso, lo que tengo que hacer es meter el logaritmo, la base que es el número 2. El resultado obtenido, logaritmo base 2 de 64, pues eso va a ser igual a 6. Precisamente el exponente es el número 6. Definición del logaritmo. Entonces esta sería la expresión equivalente, la solución del problema número 1. Del problema número 2 ya sabemos que existe una propiedad de los exponentes o de los antilogaritmos que nos dice que toda base elevada a la 0 potencia es igual a la unidad. Sí, efectivamente también ese 20 a la 0 que nosotros estamos calculando, 20 a la 0 nos da 1, cualquier cantidad a la 0 nos da 1. Ahora bien, si yo reexpreso logaritmo base 20 de 1, esto va a ser igual a 0. Precisamente, nuevamente es el exponente. Es decir, no nos tiene que desconcertar cuando me pregunten a mí un logaritmo, simplemente me están preguntando cuál es el exponente del cual yo estoy hablando. ¿De acuerdo? Entonces, pues, seguimos en el mismo entendido. Aquí es logaritmo base 3 de 81 es igual a 4. Nuevamente el exponente, aquí está, es lo que estamos obteniendo como resultado. 100 a la 1 es igual a 100, esa es otra propiedad de los antilogaritmos o de las funciones o de las expresiones exponenciales. Toda base elevada a la primera potencia me da la misma cantidad.
Luego entonces yo lo puedo expresar como el logaritmo base 100 de 100, pues es igual a 1, ¿sí? Pues yo tengo que elevar 100 a la 1 para que me dé 100. Y finalmente tengo e a la 1 igual a 2.718281. Ese número, esa expresión o esa e que suele aparecer en las matemáticas y que es un número sumamente fascinante, es un número bien interesante y es un número que tiene una aplicabilidad muy importante, el número de Neper. Y pues ya después John Neper, matemático inglés, la desarrolló. Después, casi 300 años después, el matemático suizo Leonhard Euler pues ya nos empezó a enseñar todas las propiedades que tenía este número irracional. Si yo hago la equivalencia, aquí sería el logaritmo de 2.718281 y puntos suspensivos. Esto me da 1 y aquí yo voy a poner logaritmo base e. Ahora bien, es importante denotar que cuando yo tenga antilogaritmos basados en e, ese antilogaritmo cambia un poco de nombre. Ahora se llama antilogaritmo natural, porque proviene de la base e y desde luego el equivalente llamado logaritmo natural. Entonces yo lo puedo expresar como logaritmo natural de 2.718281 es igual a 1. ¿Sí? Entonces voy a sustituir, no voy a poner logaritmo base e, no, es logaritmo natural. Y de esa manera lo van a encontrar ustedes en las calculadoras científicas. Bien, entonces ya con este hemos concluido nuestro primer pool de ejercicios. Nuestro segundo pool de ejercicios nos dice, ahora vamos a hacer la inversa. Nos están dando el logaritmo y ahora hay que reexpresarlo como si fuera un antilogaritmo o una potenciación. Lo cual resulta relativamente sencillo porque simplemente yo voy a tomar la base y voy a poner el 8, que es mi base, y voy a elevar a la 2/3 y esto me debe dar 4. Cosa que es bien cierta, ¿sí? Porque si yo elevo 8 al cuadrado me da 64 y la raíz cúbica de 64 me da 4. Esto es más que cierto. 8 a la 2/3 es igual a 4. Voy a la siguiente expresión. Tengo que el logaritmo base 20 de 400 es igual a 2. Si yo reexpreso como un antilogaritmo o como una potenciación, la base es 20, el exponente es 2 y esto evidentemente 20 al cuadrado me da 400. Finalmente, ahora tengo un logaritmo natural de 2.389056, puntos suspensivos porque es un número racional, igual a 2. Esto significa que si yo realmente aplico e a la 2, esto me va a dar 7.389056. Hay que recordar, puntos suspensivos, que cuando yo tenga un logaritmo natural y quiera aplicar una función antilogaritmo natural o la función exponencial e, tengo que hacerlo de esta manera. ¿Sí? Entonces, hemos terminado el primer pool de ejercicio. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora en la parte 3, en la sección 3, voy a proceder a borrar acá, nada más para hacerme un poco de espacio. Si les queda duda, obviamente pues pueden ustedes regresar el video. Y ahora vamos a ver cómo podemos, algunas expresiones matemáticas, como lo hacían pues algunos personajes a lo largo de la historia, cuando no existía la tecnología, que es hacer esta operación, pero con el uso de los logaritmos. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Son 2 ejercicios. Vamos a hacerlos. Vamos a asignar n igual a 2 a la 1/3 por 3 a la 1/5 por 4 a la 7/3. Bueno, de entrada, recordemos las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un producto es igual al logaritmo, la suma de sus logaritmos. El logaritmo de un cociente, de 2 números en cociente, es la resta de sus logaritmos. Y un logaritmo que tiene un argumento en logaritmo con un exponente, ese exponente pasa a ser coeficiente. Y esta propiedad es muy importante en matemáticas financieras porque nos va a permitir despejar ecuaciones que tengan antilogaritmos. Es decir,
tengo una incógnita en el exponente, ¿cómo lo despejo si está en un exponente? No hay manera de hacerlo si no es a través de logaritmos. Bien, si yo tengo esta expresión, si yo le aplico logaritmo del lado izquierdo, tengo que hacer lo mismo del lado derecho. Sería el logaritmo de 2 a la 1/3 por 3 a la 1/5 por 4 a la 7/3. ¿Sí? Ahora bien, aprovechando las propiedades de los logaritmos, aquí quedaría logaritmo de n va a ser igual. Tenemos un producto, un argumento o un argumento de logaritmos, entonces yo lo puedo separar en sumas. Logaritmo de 2 a la 1/3 más logaritmo de 3 a la 1/5 más logaritmo de 4 a la 7/3. Bien, preferentemente usar logaritmo base 10, que es el logaritmo que convencionalmente está en las calculadoras. También dentro de las calculadoras está logaritmo natural como una L y una N. Bien, ya que obtuvimos esto, ahora ya que estamos obteniendo que el logaritmo de 2 a la 1/3, propiedad de los logaritmos, 1/3 que está como exponente puede bajar como un coeficiente. Entonces 1/3 del logaritmo de 2 más 1/5 del logaritmo de 3 más 7/3 del logaritmo de 4. ¿Sí? Y esta expresión es mucho más sencilla de calcular con la calculadora, que pues inclusive, si me apuran tantito, hacerla desde el principio directamente en la misma. Si yo procedo a calcular, aquí sería logaritmo de 2 entre 3 igual, aquí me da 0.134. Lo voy a ir escribiendo para que quede claro. 0.134. Obviamente, una recomendación y un consejo que les doy, traten de manejar la mayor cantidad de decimales posible, porque recuerden que estamos hablando de funciones exponenciales, y las funciones exponenciales tienen la propiedad de que un decimal o 2 o 3 que no se pongan, que se omiten o se omitan, puede dar una variante importante en el resultado final. Entonces vamos a tratar de poner varios decimales. Aquí vamos a poner todo lo que cabe dentro de la calculadora, es lo que vamos a anotar. Luego viene logaritmo de 3 entre 5. Nos da 0.09542.4. No, 42.425. Y luego más logaritmo de 4 por 7 entre 3. 1.4048. 0.6646. ¿Sí? Entonces, esta suma pues la podemos hacer. Este es básicamente pues simplemente trabajo de 42.5 más punto 100 34 33, 31. Igual, esto nos da 1.6. Ahora bien, estamos diciendo que el logaritmo del número buscado da 1.6. Lo que voy a hacer es que voy a aplicar un antilogaritmo. Esto es, voy a aplicar una base 10 o un antilogaritmo de la misma base, 10 a la logaritmo base 10 de n. Esto va a ser igual a 10 a la 1.6. ¿Sí? Y 10 a la logaritmo de n se eliminan, operaciones opuestas, estoy aplicando el antilogaritmo al logaritmo, y entonces aquí simplemente me queda 10 elevada a la 1.6, y esto nos da 39.81. Queda como ejercicio para que ustedes comprueben seguramente que esta operación efectivamente da precisamente 39.81. O sea, lo pueden hacer de manera directa y esto lo podemos comprobar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, si hacemos el otro ejercicio, vamos a ver lo siguiente. Voy a proceder a borrar.
para hacerme un poco de espacio y no interrumpir el tercer pool de ejercicios que está por allá. Bueno, vamos a ver. Misma situación, voy a poner logaritmo de n va a ser igual al logaritmo de 24.5 a la 5 por la raíz cúbica de 1728 sobre 16 a la 3.2. Bien, ahora queda el logaritmo base n y empezamos a aplicar las propiedades de los logaritmos. Primero tenemos dos productos y tenemos un cociente, entonces aquí va a ser logaritmo de 24.5 a la 5 más logaritmo de 1728 a la 1/3. Recuerden que raíz cúbica es el equivalente a decir a la 1/3 menos el logaritmo de 16 a la 3.2. ¿De acuerdo? Bien. Los exponentes van a caer. Logaritmo de n va a ser igual a 5 por el logaritmo de 24.5 más 1/3 del logaritmo de 1728 menos 3.2 por el logaritmo de 16. Y esta expresión es a todas luces mucho más sencilla de resolver. Vamos a aplicar simplemente logaritmo de 24.5 por 5, 6.9458, $58.30, 422. Luego nos da más el logaritmo, un logaritmo de 1728 entre 3. Nos da 1.079, 18, 12, 46. Tratamos de perder los menos decimales que sean posibles. Luego menos 3.2 por el logaritmo de 16. Esto sería logaritmo de 16 igual por 3.2. Esto nos va a dar 3.853. 18, 39, 44. Hacemos finalmente la suma. 1.079, 18, 12, 46 más 6.94, 58, 30, 422. Y esto nos da 4.17, 1827, 724. Aplico antilogaritmo, ante el logaritmo a la izquierda, lo que le hagamos a la izquierda se lo tenemos que hacer a la derecha. 10 a la logaritmo de n va a ser igual a 10 a la 4.17, 18, 27, 724. Y entonces esto nos va a dar 14.853 .46316. Queda como ejercicio para ustedes pues comprobar a través de la calculadora que pues a todas luces es más fácil hacer sumas y productos y restas, sumas y restas de logaritmos, que hacer pues a esta ecuación toda complicada. Esa es realmente la aplicación importante de los logaritmos. Vamos a proceder ahora a hacer la última sección de este pool de ejercicios. Los logaritmos también pues se incursionan en ecuaciones. Vamos a ver cómo es esto. Me doy cuenta, aquí tenemos 5 ejercicios, rápidamente los vamos a resolver. El número 1 me dice logaritmo de x más 10 es igual a 2. Obviamente, si tengo un logaritmo involucrado, voy a aplicar un antilogaritmo de a la izquierda y a la derecha para poder quitar ese antilogaritmo. Entonces quedaría 10 a la logaritmo de x más 10 va a ser igual a 10 a la 2, que es 100. Luego
Evidentemente esto se cancela y luego aquí me va a quedar x más 10 va a ser igual a 100. De donde x va a ser igual a 100 menos 10 igual a 90. Ya encontré el valor de x para que esta ecuación sea válida. Muy bien. En el caso del número 2, ¿sí? Tenemos lo siguiente. Este fue el número 1. Número 2. Tenemos el logaritmo base 5 de x más 4 más el logaritmo base 5 de 8 igual al logaritmo base 5 de 64. No hay que preocuparnos mucho porque pues no tenemos a la calculadora, o en la generalidad de las calculadoras no tenemos logaritmo base 5. Ya me hice algo de espacio. Entonces acá vamos a continuar. Vamos a poner número 2, continuación. Como nos damos cuenta que son sumas de logaritmos, pues resulta que yo puedo juntar los argumentos siempre y cuando tengan la misma base. Logaritmo base 5 de 8 por x más 4. Suma de logaritmos va a ser igual al producto de los argumentos. Esto va a ser igual al logaritmo base 5 de 64. Y pues tengo logaritmo base 5 acá y tengo logaritmo base 5 acá. Si simplemente yo elevo 5 a la logaritmo base 5 de 8 por x más 4, tengo que esto va a ser igual a 5 a la logaritmo base 5. Estoy aplicando un antilogaritmo. Se me eliminan y entonces tengo 8 por x más 4 igual a 64, de donde x más 4 es igual a 64 entre 8 que da 8 y entonces x tiene que ser igual a 4. Ya tenemos el valor de x. Es muy sencillo, es simplemente utilizar en ecuaciones logarítmicas y exponenciales o antilogarítmicas todos los conceptos que pues ya en algún momento dado hemos visto con los logaritmos. En el inciso 3 ya vamos a concluir. Sería 5 a la 2x menos 1 va a ser igual a 78.125. Pues tan sencillo que es como que yo aplique un logaritmo base 10. No tiene que ser inclusive de la misma base. Eso es lo interesante también de los logaritmos. El logaritmo base 5 de 2x menos 1 va a ser igual a logaritmo de 78.125. Al tener yo logaritmo base 10 de 5, este 2x menos 1 pasa a ser coeficiente, propiedad de los logaritmos, propiedad tercera, y entonces me queda por el logaritmo de 5. Esto va a ser igual al logaritmo de 78.125. Y entonces 2x menos 1 va a ser igual al logaritmo de 78.125 sobre el logaritmo de 5. Y voy a proceder con la calculadora a aplicar o a obtener el logaritmo de 78.125 y lo voy a dividir entre el logaritmo de 5. Y esto me da 7. Entonces aquí sería 2x menos 1 es igual a 7, de donde 2x es igual a 8, de donde x también nos da 4. ¿De acuerdo? Ahí está el ejercicio número 3. Vamos a proceder a resolver los últimos dos ejercicios. Voy a borrar de este lado, ya nada más para que podamos concluir. Tengo e a la x más 1 igual a 34.66. Nuevamente voy a aplicar, y aquí preferentemente como tengo o es sugerencia de aplicar logaritmo natural, entonces el número 4 aplico logaritmo natural de e a la x más 1 va a ser igual al logaritmo natural de 34.66. Este x más 1 pasa a ser coeficiente, x más 1 por el logaritmo natural de e. Y estoy aplicando logaritmo natural de e, por definición nos da 1, y esto va a ser igual al logaritmo natural de 34.66. De tal manera que x va a ser igual al logaritmo natural de 34.66 menos 1. Sacamos logaritmo natural de 34.66, le restamos 1 y esto nos da 2.54
55. Y esa sería la respuesta a nuestro ejercicio número 4. Y finalmente el ejercicio número 5, tengo punto 3 por 4 a la punto 2x, pues tan sencillo como que punto 3 pasa dividiendo. Tengo número 5, 4 a la punto 2x va a ser igual a 76.8, de donde, bueno, entre punto 3 y esto nos da 76.8 entre punto 3, 256. Y esto significa que yo ya tengo esta ecuación, 4 a la punto 2x va a ser igual a 256. Aplico logaritmo natural o logaritmo base 10, cualquiera. Logaritmo de 4 a la punto 2x va a ser igual al logaritmo de 256. Punto 2x está en un exponente, propiedad de los logaritmos cae como punto 2x por el logaritmo de 4. Esto va a ser igual al logaritmo de 256. Luego entonces, vamos a escribirlo de aquel lado, vámonos para allá. Sería logaritmo de 4, no, perdón, sería x va a ser igual al logaritmo de 256 sobre logaritmo de 4 en punto 2 logaritmo de 4. Y esta expresión la podemos hacer fácilmente con la calculadora. Logaritmo de 256 va a ser igual a 2.40 entre punto 2 entre logaritmo de 4. El resultado de esto es 20. Muy bien. Bueno, pues fue un video bastante dinámico con bastantes ejercicios. Vale la pena porque, vamos, las aplicaciones de los logaritmos son amplias, como ustedes pueden darse cuenta con esta pequeña muestra. Pero bueno, pues lo importante es seguir practicando para tener completamente dominado este tema de los logaritmos y de los antilogaritmos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Esto es todo por este video y nos seguiremos viendo en futuros videos, futuras ediciones de El Profe Omar. Hasta entonces.